Ahora sí, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo LinkedIn Live. Ponte cómodo, ¿de acuerdo? Estamos a punto de empezar y como siempre te lanzo una pregunta un poquito también para saber cuál es tu opinión sobre el tema de hoy. Hoy hablaremos de la dieta no, de la fatiga digital, ¿sí? Porque el otro día hicimos un vídeo sobre dieta digital. Hablaremos sobre la fatiga digital y por qué nos cansamos tanto delante de las pantallas y por qué todo el día estamos trabajando delante de la pantalla. Y la pregunta es, oye, ¿podemos hacer algo al respecto? ¿Hay alguna cosa realmente que nosotros tengamos el poder de hacer? ¿O estamos condenados a vivir con eso, con esa fatiga digital para el resto de nuestros días? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte. Como ya sabes, acuerdo especialista en neurociencia y productividad personal. Y como siempre, muy contento de que estés en estos live. Ya sabes que vamos a hablar de temas súper interesantes. Oye, no te vayas de verdad porque hoy promete bastante. Voy a hacer una breve presentación. Voy a explicar un poco cómo funciona el tema de la fatiga digital y qué cosas puedes hacer tú para mejorarla de forma totalmente práctica. Así que ya lo sabes, quédate aquí, ¿de acuerdo? En 30 segunditos volvemos, regresamos, estamos aquí, pero aprovecho para lanzarte un poco cuál es la pregunta del día. Y la pregunta del día tiene que ver, oye, ¿cómo te notas tú después de tantas horas detrás de la pantalla? ¿Cómo te sientes? Sí, sobre todo a nivel físico, emocional, psicológico, porque tiene un impacto, por supuesto, y esto lo estamos tratando en todos los días. Así que si me permites, de acuerdo, en 30 segundos volvemos y empezamos ya. Así que gracias por estar aquí, de acuerdo. Soy Miquel Nadal y esto es un nuevo live, de acuerdo, que estamos en LinkedIn y en Facebook. Te espero en unos segundos y empezamos ahora. 30 segunditos y estamos aquí. Así hasta ahora. Chao. Pues ahora sí, estamos aquí de nuevo. Gracias por compartir este espacio conmigo. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad, y le doy una bienvenida a todas las personas calurosas, de acuerdo, que está desde LinkedIn o Facebook. Gracias por estar aquí, porque al final tu ayuda es la que realmente hace que esto valga la pena, porque si no, al final, como bien sabes, yo aquí puedo hablar muchísimo, pero me encanta conocer cuál es tu opinión. Así que aquí estamos, de acuerdo, para hablar de un tema que nos preocupa a todos, de acuerdo, sobre todo a todas aquellas personas que trabajan delante del ordenador, de la computadora y que nos pasamos muchísimas horas delante de las pantallas. Y sí que es verdad que en cierta manera hay algo que es inevitable y como bien sabes, de acuerdo, el hecho de estar todo el día conectados hace que sea prácticamente inevitable siempre. Pero claro, siempre hay alguna alternativa para minimizar ese impacto, el que tiene todo lo que tiene que ver, de acuerdo, con estar muchas horas en pantalla y especialmente para aquellas personas, de acuerdo, que se pasan más horas de la cuenta porque al final no están trabajando, sino que a lo mejor están consumiendo otro tipo de material. Por eso, de acuerdo, veremos cómo lo aborda la neurociencia, el tema de la fatiga mental, de acuerdo, la fatiga digital, porque este es un tema, de acuerdo, que dará mucho que hablar y fíjate que hay muchos estudios, de acuerdo, que hasta ahora se habían hecho, pero en general no teníamos ningún tipo de resultado. Así que hoy veremos desde la perspectiva de la neurociencia en la fatiga digital y por otro lado, de acuerdo, hablaremos de un concepto que seguramente ya te suena, pero ya te lo voy a decir ahora mismo porque seguro que es una cosa que estás viviendo, que se llama el tecnoestrés. El tecnoestrés tiene que ver con ese estrés que percibimos a la hora de utilizar la tecnología. Hasta ahora había personas que sí que la utilizaban de diario, pero en cambio había muchas otras personas que hasta la situación actual, de acuerdo, no la han utilizado. Así que es un tipo de estrés que tiene mucho que ver con el uso que hacemos de la tecnología y que a veces nos puede llevar a alguna sorpresa desagradable. Así que iremos allá al grano, de acuerdo, pero antes de nada, a todas las personas que están en Facebook, en LinkedIn, pues se puede presentar, de acuerdo, puedes escribir cuál es tu nombre, de acuerdo, dónde estás, desde dónde nos estás viendo, desde qué país estás, a qué te dedicas también, creo que es muy interesante y cualquier mensaje, de acuerdo, de bienvenida, pues fantástico un poquito para saber que estás aquí. Y oye, dime, ¿también se escucha bien? ¿Todo correcto? ¿De acuerdo? ¿El vídeo se ve bien? ¿Me ves bien? Sí, en principio todos estamos aquí desde el salón, tranquilamente desde el despacho, compartiendo este espacio. Y hablaremos de un tema, como decíamos antes, de la fatiga digital, que es algo, de acuerdo, que yo creo que irá increciendo. Y de hecho, el número de bajas por estrés y por ansiedad, que es uno de los temas que hemos hablado bastante, de acuerdo, la verdad es que va a ir subiendo, subiendo, subiendo dentro de las empresas y a nivel personal. Y el tema es que habrá mucha más demanda de profesionales de la salud digital, de la salud, digamos, que tiene que ver con el entorno digital, porque nos estamos encontrando que la gente realmente nos estamos volviendo locos con tanta tecnología y al final eso nos termina afectando la salud mental. Antes de nada, de acuerdo, y entrar un poquito en materia, porque hoy tengo una presentación para ti, lo primero que quería hacer, de verdad, gracias, mil gracias, porque el otro día hice un pequeño llamamiento para ver si llegábamos a las 1000 personas en el canal de YouTube y parece ser que lo logramos, no solo lo logramos, sino que lo superamos muchísimo, porque lo superamos por más de 20 o 30 personas. Así que gracias de verdad por todo ese apoyo, ya lo sabes, todos estos vídeos que estás viendo aquí, si en un momento determinado no los puedes ver o hay alguna parte que te gustaría ver a posteriori,
que sepas que estos vídeos serán subidos a YouTube y podrás acceder a ellos cuando quieras. De hecho, ahora, de acuerdo, te los quería comentar rápidamente, de acuerdo, tanto en LinkedIn, ¿sí? De hecho lo tienes aquí, como en Facebook, más que nada, de acuerdo, porque me encantaría que te unieras para que pudiéramos llegar a más gente y sobre todo porque cada vez podamos hacer contenido de mayor calidad para que sobre todo te lo pases bien, aprendas y lo más importante, de acuerdo, que sea útil en tu día a día y te ayude a ser más productivo o productiva. Así que hablaremos de la fatiga digital, así que gracias por dejar tu mensaje a las personas que están entrando en Facebook, en LinkedIn, gracias de verdad, así que fantástico, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Jara, de acuerdo, que nos dice el tema de si podemos recibir un video, sí, por supuesto, la idea es que si te unes al canal de YouTube, como estoy dejando ahora, este video, de acuerdo, los iremos subiendo, de hecho, ahora mismo hay más de 100 videos donde hablamos justamente de estos temas, así que te puedes unir aquí, la idea es que puedes verlo en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Pues bien, dicho esto, ahora sí voy a empezar con esta presentación. Siéntete libre, cualquiera de las personas que están aquí, de acuerdo, que están saludando, que simplemente están atentas a lo que estamos diciendo, toma nota y si tienes alguna pregunta, pues coméntamelo. Para eso estamos, de acuerdo, para debatir estos temas. Ya sabes que a mí me gusta abordar todos esos temas desde el punto de vista de la productividad, porque al final creo que la productividad tiene mucho que ayudarnos tanto a mejorar nuestra vida personal como nuestra vida profesional. Así que ahora, de acuerdo, lo que haremos es compartir la pantalla, ¿de acuerdo? En 30 segundos empezamos, ya lo sabes, 30 segunditos y empezamos, de acuerdo, una pequeña masterclass sobre esto, una conferencia que quiero darte que creo que abordará muchos temas interesantes, algunos de ellos desde un punto de vista interesante, así que vamos allá a hablar de tecnoestrés y la fatiga digital. 30 segunditos, ¿de acuerdo? Y volvemos. Mientras tanto, antes de ir a esta pequeña pausa, ya lo sabes, si tienes alguna duda sobre esto o la pregunta principal que estábamos haciendo. Oye, ¿cómo afectas a nivel personal o cómo te afecta a ti todo el tema de la fatiga digital? Estar todo el día delante de la pantalla, haciendo distintas cosas, etcétera. Coméntamelo, ¿de acuerdo? Y en nada, en 30 segundos empezamos ya esta presentación, así que nada, volvemos aquí. No te vayas de verdad, como decíamos antes, porque esto te va a interesar mucho, así que nada, empezamos. Sí, mis disculpas, ¿eh? Básicamente ahora parece ser que el concurso se ha quedado un poco bloqueado. Yo creo que ya lo tendremos, ¿de acuerdo? Este vídeo de YouTube lo vamos a cortar, por supuesto. Vamos allá, ¿de acuerdo? Gracias por este momento de espera. Y ahora vamos a compartir la pantalla. Creo que ya las puedes ver, ¿de acuerdo? Aquí tienes la pantalla. Entonces, dame un segundo. Perfecto, yo creo que ya lo tenemos listo. Oye, vamos a hablar de este mundo tan fascinante que es el tecnoestrés y la fatiga digital. Fíjate que la fatiga digital y el tecnoestrés no tienen por qué ser lo mismo, pero en general, de acuerdo, el tecnoestrés nos ha creado muchísimos problemas en este sentido. Entonces, ahora, si me permites, de acuerdo, lo que vamos a hacer es compartir la pantalla y me encantaría, de verdad, que cualquier duda que tengas, cualquier temática que se te ocurra que pueda ser interesante o que a lo mejor lo podamos tratar incluso en un próximo vídeo, pues oye, que lo hagas también, por supuesto, ya sabes que muy contento de hacerlo. Así que ahora ya estamos aquí, ya lo tenemos todo listo, vamos allá. Pues bien, vamos a hablar un poquito de cómo afecta el estrés de acuerdo con la tecnología y cómo eso afecta, digamos, a nuestro rendimiento cerebral. Porque el gran problema asociado a la productividad es que a veces un exceso de estímulos, un exceso de reuniones, un exceso de herramientas hace que nosotros no seamos tan productivos como nos gustaría. Entonces, vamos a ver alguna serie de soluciones y sobre todo cómo la neurociencia entiende todo esto y por nada, de acuerdo, hablaremos sobre de ciencias, sino que hablaremos también de trucos de productividad que puedes utilizar, de acuerdo, para vencer esta fatiga digital. Por supuesto, esto no se puede ir así porque sí, no se trata ahora mismo de hacer chas y automáticamente, de acuerdo, eliminas esa fatiga digital. La fatiga digital es algo que está ahí inherente, de acuerdo, que ya tenemos prácticamente dentro. La idea es cómo podemos minimizar esos niveles de fatiga digital para que seamos lo más productivos posibles. Así que ahora que ya estamos en la presentación, de acuerdo, gracias a las personas que se están uniendo, que veo que son muchas, de acuerdo, tanto en LinkedIn como en Facebook. Yo soy Miquel Nadal, de acuerdo, especialista en productividad y neurociencia y vamos a empezar con la presentación ya. Entonces, el índice que vamos a ver básicamente son 3 puntos, ya lo sabes, ¿de acuerdo? Para las personas más asiduas, que sepas que al final esta presentación después será subida al canal de YouTube. Así que el primer punto que veremos tiene que ver en el tecnoestrés y la neurociencia, un poquito que dice la neurociencia en base a este tecnoestrés, que es una cosa que ya lleva existiendo durante mucho tiempo. De hecho, hay estudios muy interesantes, especialmente en la universidad en la cual formo parte, la Universidad de Barcelona, pero es algo, de acuerdo, que lleva mucho tiempo y que cada vez se está cambiando de forma mucho más rápida. Así
Así que seguramente los estudios de hace 6, 7, 8, 9 años ya sean siendo bastante inválidos porque hay algunas de las cosas, de acuerdo, que han cambiado por completo. Hace 7, 8, 9 años a lo mejor habían 4 o 5 redes sociales principales y ahora mismo es una auténtica locura. Si sumamos TikTok, si sumamos Clubhouse, si sumamos Twitch, es decir, esto es una auténtica barbaridad. Así que tecnoestrés y neurociencia será uno de los puntos clave que vamos a tratar. El segundo punto tiene que ver, obviamente, como no podía ser de otra manera, estamos en un canal de productividad y neurociencia, productividad y estrés y algunos trucos básicos, de acuerdo, que puedes emplear también para reducir esa fatiga digital. Y por último, ya sabes que me gusta terminar con algunos pensamientos locos, de acuerdo, con unas reflexiones, un poco de filosofía también sobre este tema, porque al final, fíjate que las reflexiones es un poco lo que nos empuja a crear consciencia y cuando alguien crea consciencia sobre algo, después es mucho más fácil a crear cambios. Así que vamos allá, de acuerdo, con el primer punto, tecnoestrés y neurociencia, ¿de acuerdo? La neurociencia nos habla muchísimo del tecnoestrés y ahora te voy a explicar algunas de las cosas, pero antes quiero empezar, ¿de acuerdo?, con una pequeña frase que puedes ver aquí, que a mí personalmente me gusta mucho, ¿de acuerdo?, de Anzai Pace, que dice algo así como: el estrés es la basura de la vida moderna. Todos lo generamos, pero si no lo desechamos, se amontona y superará por completo nuestras vidas. Y fíjate que entonces el estrés sería como la basura de la vida moderna. Tenemos un montón de actividades que queremos hacer, tenemos un montón de proyectos que nos encantaría cumplir, un montón de objetivos que un día te marcaste, que los tienes ahí apuntados en el corcho, ¿de acuerdo?, en tu libreta, y que al final, si eso no hacemos limpieza de forma constante, nos genera estrés gratuito, nos genera un estrés que incluso hemos creado nosotros mismos, porque la mayoría de las tareas que metemos nosotros en nuestra lista de tareas son cosas que tú mismo anotaste. Por lo tanto, somos muy responsables de la productividad que tenemos. A veces es verdad que siempre buscamos factores externos, es que el jefe me mandó esto, es que el cliente ya le vale, pero muchas de las cosas que al final nos obligamos a hacer y estamos atados a ellos y aferrados a ellos, tienen justamente que ver, ¿de acuerdo?, porque no quitamos toda la que se acumula, ¿de acuerdo?, en nuestros alrededores. Y así, esta frase, de acuerdo, de Anzai me encanta porque al final es verdad que el estrés en general tiene mucho que ver con la basura. Y hoy justamente hablaremos de la basura digital, que tiene mucho que ver con esto. Ya sabes que antes se hablaba mucho del Diógenes y ahora se habla mucho de la doble D, del Diógenes digital. Dicho esto, vamos a empezar, de acuerdo, con el curso, de acuerdo, con esta pequeña conferencia. Ahora mismo me gustaría, de acuerdo, que hicieras una breve reflexión y esta es un poco la primera pregunta que te lanzo. Oye, ¿cuántas herramientas hemos aprendido que realmente no nos aportan nada de valor? ¿Sí? Y esto sobre todo te lo pregunto porque en general, ya puede ser dentro de la empresa o fuera de la empresa, seguro que ahora, de acuerdo, en esta situación tan loca, te has descargado un montón de aplicaciones, te has descargado muchísimas aplicaciones, tanto en el escritorio como en el celular o en el móvil, ¿de acuerdo? Y este es un gran problema porque al final lo has ido probando todo, que está muy bien, pero eso te ha generado un montón de basura digital. Y muchas de ellas no tuviste ni tiempo para probarlas. Al final te descargaste Trello un día, no lo probaste, te descargaste Asana un día, tampoco lo probaste, Evernote y después tampoco lo probaste. Es decir, tenemos la ansiedad de comprobar cosas nuevas para sentir que estamos avanzando, pero es mucho mejor utilizar una sola herramienta, aunque no sea la mejor y que por supuesto sea mejorable, que no, por ejemplo, quedarse con 50 herramientas y no utilizar ninguna. De hecho, hay un clásico, ¿de acuerdo? Y es que la mayoría de herramientas de productividad suelen ser las más descargadas en el App Store, ¿de acuerdo? En el Google Play Store también. Y fíjate que normalmente esas herramientas, esas aplicaciones son las que menos usamos las personas. Sí, repito, son las que más nos descargamos y las que menos usamos. Así que ahora me gustaría, de acuerdo, que pensaras o que vieras directamente en tu celular, en tu móvil o en tu computadora o ordenador, que miraras, oye, de todas las aplicaciones que ahora mismo tengo abiertas, que tengo ahí puestas en mi escritorio, los diferentes sitios, diferentes carpetas, ¿puedo eliminar alguna? ¿Hay alguna que ya no tenga sentido? Porque estoy convencido que puede haber muchísimas de aquellas que te descargaste un día. Por ejemplo, imagínate antes cuando viajabas, a lo mejor tienes ahí el metro de Sao Paulo, ¿de acuerdo? Lo quieres descargar porque fue muy importante para ti en ese momento. Sí, pero la pregunta es, ¿cuándo vas a regresar a viajar a Sao Paulo en este caso? A lo mejor te puedes pasar un año sin viajar. Así que creemos que a veces ocupamos demasiadas cosas, por lo tanto, creo que es importante que lo borremos todo y después, el día que lo necesites, no te preocupes porque lo podrás volver a recuperar. Más cosas, de acuerdo, áreas que incumbe el tecnoestrés y yo creo que esto nos va a ayudar un poquito a entender por qué se produce la fatiga digital. Y es que la tecnología, hay una cosa, de acuerdo, que se llama la tecnoinvasión. Es decir, piensa ahora mismo, de acuerdo, cuántas herramientas te han llegado desde fuera sin que tú ni siquiera las necesitaras en ningún momento. Es muy importante, de acuerdo, que tú sepas que cada herramienta que estás haciendo utilizar es porque realmente la necesitas.
muchas veces, de acuerdo, por un tema de imposición o porque lo viste en otra plataforma o porque leíste un blog que te decía que esa herramienta era la mejor del mundo, al final terminaste descargando algo y ha terminado invadiendo a tu vida. Cuantas más cosas tengas a nivel tecnológico, seguramente esto va a impactar muchísimo más en tu vida. Por lo tanto, la idea es que te alejes de todas aquellas herramientas que no te aporten nada. A mí hay un ejercicio que me gusta mucho, ¿de acuerdo? Y es saber básicamente para qué sirve cada herramienta, porque con eso nos podemos ahorrar muchísimo tiempo y qué gran cantidad de tiempo nos ahorramos cuando sabes que a lo mejor la misma herramienta te puede servir para 5 o 6 cosas distintas y no hace falta tener 5 o 6 herramientas distintas para poder hacer una cosa. Eso al final genera mucho estrés gratuito y eso genera lo que decíamos antes del tecnoestrés, es decir, estrés gestionado por todo lo que tiene que ver con la tecnología. Otra área, de acuerdo, del tecnoestrés tiene que ver con la tecnofatiga y justamente aquí vendría la fatiga digital. De hecho, la fatiga digital al final no deja de ser eso, es decir, un exceso de uso de la tecnología que hace que al final terminemos hasta cada uno que diga lo que quiera, ¿de acuerdo? Y simplemente estás muy cansado y ya no quieres más de tecnología. Y eso al final tiene que ver porque somos incapaces de crear un mapa de conexión, es decir, un mapa de desconexión en este caso. Es decir, al final hay que utilizar la propia tecnología para acabar con la tecnología. La tecnología no es mala ni buena, al final depende mucho lo que hagas con ella. A veces pensamos que la tecnología es el mal, que no nos gusta, que simplemente está aquí para controlarnos, pero fíjate que nos ayuda en muchísimas cosas. La pregunta es, ¿cuándo le ponemos límites? Porque la tecnología nos ayuda, pero no nos esclaviza. Nos ayuda, pero no nos esclaviza. Lo digo porque a veces, lo digo 2 veces, algo es importante, porque a veces sí que es verdad que nos ayuda, pero dejamos también que nos esclavice. Y creo que es muy importante que tú le pongas límites. Así que genera, de acuerdo, un momento al día, varios momentos al día, en los cuales sabes, de acuerdo, que no vas a utilizar la tecnología. Pero sobre todo, además de eso, intenta poner a otra cosa extra, porque si tú sabes que ese día no vas a utilizar la tecnología, pero no tienes nada que hacer, nada estimulante que te llame la atención, lo más probable, de acuerdo, es que cojas el teléfono, de acuerdo, que cojas el celular, el móvil y automáticamente empieces a mirar todas las notificaciones que tienes en WhatsApp, etcétera, etcétera. Otra área de acuerdo que tiene que ver con el tecnoestrés tiene que ver justamente con la tecnoincertidumbre. Y esto lo hemos vivido en estos momentos tan locos, ¿de acuerdo? Donde el bicho campa a sus anchas y es que la incertidumbre se apoderó de nosotros. Había herramientas que a lo mejor sabíamos que estaban ahí, pero jamás las tenías que haber utilizado porque nunca sabías, ¿de acuerdo?, si las ibas a funcionar o no. Entonces, lo que ha sucedido en esta situación actual es que nos hemos visto obligados a ver cosas que no estábamos acostumbrados, que han cambiado muchísimo. Incluso las mismas herramientas en estas épocas han cambiado más veces que nunca. La incertidumbre es total. Y eso nos genera muchísimo estrés, porque el estrés de saber que la herramienta esta es muy, vamos a decir, poco longeva, por ser un poquito benevolentes, significa que mañana la herramienta puede cambiar por completo, porque tiene una habilidad nueva, porque tiene una funcionalidad nueva, son cosas que a lo mejor no planteabas. Entonces, ahora esta herramienta ya no sirve porque quedó desfasada. Fíjate que todos estos cambios al final generan muchísimos problemas y sobre todo muchísima incertidumbre, que justamente tiene que ver con este punto que sería la tecnoincertidumbre. Y por último, de acuerdo, el último punto, que seguramente sea el más serio de todos, es ese momento en el cual llegamos a adiccionarnos, es decir, a ser adictivos 100%. Y es que la tecnología, como bien sabes, de acuerdo, tiene ese potencial, pero igual que la tecnología tiene ese potencial, tú también tienes el potencial para poder decir que no. Igual que, por ejemplo, el alcohol también es una droga en adicción, al final tú tienes la posibilidad de dejarla, de no tomarla, igual que la informática, que el ordenador, que la computadora, exactamente igual. Lo digo porque este factor es importante. No es que la tecnología genere momentos de adicción para que tú estés ahí todo el día. Sí, evidentemente ya lo sabemos, las redes sociales están pensadas para que te pases largas horas delante de la pantalla mirando cómo hacen las cosas las otras personas, mirando novedades, etcétera, etcétera. Lo sabemos. Pero también sabemos, de acuerdo, que tú tienes un poder y que tienes realmente el poder de decir cuándo quieres utilizar la tecnología. Es verdad que estas herramientas utilizan todo lo que hay en neurociencia para captar tu atención y sobre todo para que estés ahí totalmente puesto. Pero también es verdad, de acuerdo, que tú también tienes todas las herramientas que tienes aquí para poder luchar y poder combatir con esta herramienta. Me gustaría utilizar la palabra luchar, porque al final la tecnología, como decíamos antes, no es buena ni es mala. Simplemente esté ahí, ¿de acuerdo? Y la idea es cuánto tiempo dedicas a esta tecnología. ¿Te aporta valor realmente cuando estás ahí o simplemente, de acuerdo, al final es un tema ya puramente sistemático porque cada día cuando empiezas la jornada laboral chequeas ahí tus redes sociales a ver qué tal va, Instagram, YouTube y tal, eso está muy bien, pero fíjate que seguramente podrías hacer otras cosas que no sean tan retroactivas, es decir, que no sean tan de mirar hacia atrás, sino que tú mires hacia cosas que quieres hacer, ser mucho más proactivo en este sentido. Vamos a ya empezar un poquito en diferentes cosas y aquí a mí me gustaría
hablar de una cosa que ha aparecido en varios artículos científicos y es que esta sensación de tecnoestrés, hay muchas personas que piensan, esto solo les pasa a ciertas personas a partir de cierta edad porque la tecnología les cuesta. Pues bien, la gran mayoría de estudios, de acuerdo, han dicho que el tecnoestrés es bastante similar a partir de los 30 años hacia arriba. Y fíjate que cuando hablamos de 30 años hacia arriba, estamos hablando prácticamente del 80-90% de la población que está trabajando ahora mismo y que está empleando pues todo tipo de tecnología. Lo digo porque antes pensaba, no, claro, y cuando tengo 50, 60 se entiende, pero yo que tengo 35, pues esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, de acuerdo, hemos visto que es bastante homogéneo y que a partir de los 30 años el nivel de estrés sufrido por la tecnología, o mejor dicho, por el abuso de la tecnología, está de acuerdo al mismo nivel que una persona de acuerdo de 50, 60, 70, 80 años. Evidentemente aquí habrá diferencias, ya me entiendes, pero digamos que a partir de esta edad la curva vamos a ser mucho más llana y no hay tantas variaciones. Más cositas que quería comentarte de acuerdo sobre esto y ahora vamos a hablar del impacto del tecnoestrés a nivel de nuestro rol particular como trabajadores, como colaboradores o como emprendedores. Y tiene mucho que ver de acuerdo con este rol que tiene este estrés masivo, porque al final este estrés es continuado, es un no parar, es un non-stop 100%, porque al final este estrés está todo el día prácticamente. Incluso hay gente que se va a dormir de acuerdo con el celular y el móvil encendido, cuando ya sabemos que esto es luz azul y lo que produce justamente es que no te duermas, porque el cerebro lo confunde con la luz del día. Así que es muy importante, de acuerdo, que antes de ir a dormir, lo primero que hagas es desconectar de la tecnología y que estés un buen rato sin mirar nada, ninguna pantalla, para no generar esa falsa sensación de que todavía estás despierto. Y por eso hay muchas personas que les cuesta dormir, justamente por ese impacto, de acuerdo, de la tecnología. Pues bien, vamos a ver algunas cosas impactantes del tecnoestrés. Lo primero, de acuerdo, es que cuando alguien está muy estresado por la tecnología, tiene mucho menos autocontrol emocional. Esto significa que al final se enoja mucho más rápido, es decir, te enfadas más rápido, de acuerdo, al final tienes menos control contigo mismo y eso hace también que a veces seas más impulsivo con todo lo que sugiere, ¿de acuerdo? Porque ya sabes que ser impulsivo a veces está bien, supuestamente cuando tienes que tomar una decisión que no hay que pensar demasiado, pero muchas veces, de acuerdo, ser demasiado impulsivo se nos genera realmente un retorno no demasiado agradable, especialmente si es una persona que queremos y hemos dicho algún tipo de exabrupto o alguna frase, de acuerdo, que no deberíamos hacer. Así que esto lo que hace es limitar este autocontrol emocional a la hora de expresar lo que sientes. Así que fantástico, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿de acuerdo? ¿Tú cómo lo ves todo esto que estás viendo? A todas las personas que ahora mismo están mirando esta presentación, oye, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Te parece interesante? ¿No te parece interesante? ¿Tiene sentido esto que estamos contando de los diferentes niveles de tecnoestrés? Porque esto tiene muchísimo que ver con la fatiga digital. Fíjate que tenemos los ojos rojos de tanto mirar a la pantalla y al final estamos enganchadísimos a esto. Y esto genera unas consecuencias. Y primero es muy importante entender qué consecuencias genera la fatiga digital para ver realmente cuáles son las problemáticas que podemos abordar. Porque no lo podemos abordar todo directamente, seguramente, no lo podemos abordar todo en el mismo momento. Es interesante que esto al final lo abordemos por diferentes partes, porque cuando estamos enganchados a la tecnología es como si estuviéramos enganchados a cualquier otra cosa. Somos adictos y la adicción al final se paga con salud mental y se paga con salud también en general. Así que es un punto importante a tener en cuenta. Un segundo impacto, de acuerdo, que quería comentar contigo es que más allá de la fatiga digital, esto también genera una bajada de tu energía. Y es decir, la energía es de lo más importante que tenemos para estar en foco, para estar concentrados cuando hacemos tareas de alto valor. Pero claro, si estás tecnoestresado, es decir, estás estresado por la gran cantidad de tecnología que tienes a tu alrededor, eso te genera muchísima fatiga mental. Entonces, lo que hacemos es que esas horas de energía compleja al final son muchos menos. Esto lo hemos hablado en otros videos, ¿de acuerdo? Donde hemos dicho que la energía mental como máximo puede estar alrededor de los 3 horas y 3 horas y media. Claro, si vemos esta gran diferencia entre 3 horas y 3 horas y media, el problema de la fatiga mental es que todavía lo hacemos mucho más pequeño, comprimimos esas horas de alta energía. Por lo tanto, la fatiga mental también es importante. Otros temas, de acuerdo, ya más de salud y que esto puede conllevar problemas mucho más serios, tiene que ver con la migraña y las cefaleas o los dolores de cabeza. Y es que cuando una persona, de acuerdo, tiene ese exceso de tecnología y que le provoca muchísimo estrés, al final podemos desarrollar este tipo de patologías, de acuerdo, que al final estas patologías lo que hacen también es que te impida concentrarte, que no estés activo y eso también tiene una afectación en tu productividad personal. Y por último, de acuerdo, los 4 que quería comentarte desde el principio, tiene que ver con estos altos niveles de ansiedad. De hecho, en algunos de los artículos que voy a publicar recientemente hablaremos sobre todo del tema de la ansiedad y cómo impacta esto en tu productividad. Y es que especialmente en esos tiempos locos que hemos estado dentro de la casa, ¿de acuerdo? Hemos visto, ¿de acuerdo?, que ha cambiado una barbaridad.
y es que estamos teniendo muchísimos problemas de ansiedad, incluso personas jóvenes, ¿de acuerdo?, que nunca habían tenido ningún problema con la ansiedad, ahora mismo están experimentando auténticas dosis, ¿de acuerdo?, de ansiedad, que eso hace que después no se puedan concentrar, tengamos malos resultados, la gente tenga problemas de salud mental y, por último, y lo más importante de todo, al final afecta a su vida personal al 100%. Más impactos que tiene el tecnoestrés. Esta es la primera tanda que quería mostrarte. Hay muchísimos más, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ser mucho más concretos, un poquito también para ver los diferentes puntos, pero hay muchísimos más. Ahora vamos a centrarnos en este y después, obviamente, vamos a centrarnos en un siguiente. El siguiente, ¿de acuerdo?, el impacto del tecnoestrés tiene que ver con el compromiso. Fíjate que cuando alguien está muy comprometido con algo, le apetece mucho hacer los proyectos que tiene encomendados por la empresa, eso está muy bien, pero cuando tú estás tecnoestresado, es decir, estás estrés por la tecnología, te satura tantas herramientas, estás todo el día en el Zoom que no paras, fíjate que eso termina siendo un gran problema también. Así que entonces lo que hacemos con este tecnoestrés es que terminamos afectando al compromiso que tenemos en las tareas. Cuando uno los encuentra bien, cuando considera que está pasando demasiado tiempo delante de la pantalla, ese compromiso al final tiene que bajar sí o sí, porque lo que quieres hacer es alejarte de las pantallas. No quiero más Zooms, no quiero más reuniones. Y eso al final nosotros, cuando asesoramos a nuestros clientes y les decimos cuántas reuniones semanales tendrían que hacer, cómo las deberían hacer, cómo podrían automatizarlas, tiene una gran sorpresa porque se dan cuenta que la gran mayoría de reuniones son totalmente inútiles, que no sirven para nada y al final son muy improductivas y generan mucha fatiga digital. Porque no hay nada peor que una mala reunión, una reunión de esas que haces, que pierdes el tiempo y que además tú eres consciente de lo que estás perdiendo. Entonces, siempre hay que buscar una alternativa para ello. Más cositas, de acuerdo, el conflicto de rol, ¿sí? También tiene una gran afectación el estrés, porque a veces es como que tenemos que actualizar todas las herramientas que nos mandan, incluso aquellas que habitualmente no utilizamos. Como lo utiliza el departamento de finanzas, como lo utiliza el departamento de ventas, yo también lo tengo que actualizar. Y claro, esto evidentemente es un problema, porque yo tendría que hacer este tipo de tareas. Seguramente, bien explicado, se podría comentar con el resto de personas y no habría ningún problema. Pero muchas veces lo que sucede es que ese conflicto de rol al final es que tengo que hacer tantas cosas como para encima tener que ponerme con la tecnología y al final ya no sé si soy realmente un informático, una persona que se dedica a IT o simplemente, de acuerdo, soy una persona que se dedica, por ejemplo, a ventas, a marketing o a mi territorio. Entonces, ese conflicto de rol genera también muchos problemas a la hora de este tecnoestrés. Después también generamos miedo irracional a la tecnología, porque, claro, cuando hemos visto que hay muchísima tecnología, que no la usamos, que no la empleamos, y además nos están diciendo que cada día hay que incorporar una herramienta nueva y que la semana que viene un super paquete de herramientas de Office, de Google Suite, ¿de acuerdo?, que hay que aplicar sí o sí, al final lo que hacemos es desarrollar un miedo irracional a la tecnología, porque como estamos tan trillados de este tema, ya no queremos saber nada más, pensamos que cualquier cosa que venga de la tecnología tiene que ser siempre un problema. Entonces, fíjate qué interesante es todo esto, porque al final parece ser que solo es tecnoestrés, es decir, estrés desarrollado por la tecnología, pero al final resulta que terminamos desarrollando una serie de fobias a la hora, de acuerdo, de relacionarnos con la tecnología. Y un último impacto, de acuerdo, tiene que ver con la productividad, como no podía ser de otra manera, de acuerdo, al final una persona que está tecnoestresada, evidentemente, no puede estar al 100% productiva, porque lo primero que quiere, de acuerdo, es desahogarse un poquito, desconectar y a partir de aquí, de acuerdo, darle un poquito de caña al asunto, pero ya mucho menos, no está tan comprometido, como decíamos antes, a lograr esos resultados. Además, hay muchos estudios que avalan, de acuerdo, que las personas que están muy tecnoestresadas finalmente tienen un gran problema en la productividad y es que les termina afectando muchísimo, de acuerdo, en sus resultados. Así que ya lo ves, hemos hablado de un total de 8 puntos, 8 impactos que tiene el tecnoestrés y, por lo tanto, esa fatiga digital por el tema de estar todo el día en la pantalla, enganchado, haciendo cosas. Es un tema complejo, de verdad, pero realmente es que nos ayuda muchísimo a poder conseguirlo. El segundo punto, y aquí entramos un poquito en materia también de productividad, es relacionar esa productividad con ese tecnoestrés. Sí, al final cuando hablamos de estrés está muy bien, pero la pregunta es, oye, a nivel de productividad, ¿cómo lo puedo enfocar para, sobre todo, rendir más y, en segundo lugar, que no me afecte demasiado o, sobre todo, que no afecte a mi salud mental? Porque ese es el gran problema, el gran reto que tenemos ahora mismo es este. Tenemos muchísimo estrés, de acuerdo, muchísimas cosas y el reto es este. Así que lo que voy a comentarte es cuándo surge el tecnoestrés. En primer lugar, de acuerdo, es cuando yo tengo una lista interminable de cosas, como por ejemplo aquí, como ejemplo tendría alguna de estas cosas, y después me dicen que tengo que utilizar el Power BI porque esta herramienta es lo más, el Google Currents porque ahora mismo ya el Teams ya está desfasado, el Slack, de acuerdo, el Stream, que es el Microsoft Stream, que es el YouTube, digamos, corporativo de Microsoft, ¿sí? El Google Sites, etcétera, etcétera. Y al final tenemos que hacer el pino puente, como puedes ver aquí, para intentar aglutinar todas las tecnologías disponibles. Cuando hay tantas cosas, eso finalmente nos genera un gran problema y ahí sí que tenemos un problema, de acuerdo, para poder reaccionar.
Más cositas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo surge el tecnoestrés? Cuando no hay apoyo social a la hora de cambiar las herramientas, cuando la gente no te valora lo que estás haciendo, cuando simplemente te dan la herramienta, te mandan un pequeño workshop, ¿de acuerdo? Esos sencillitos de un par de horas grabados sin prácticamente ningún tipo de personalización y eso finalmente termina por no funcionando. Lo mismo digo, cuando hay conflicto de rol, cuando haces tantas cosas y además alguien te dice, de acuerdo, que además tienes que aprender estas herramientas, esta y esta, pues por supuesto lo primero que dices es no way, yo no quiero, ¿de acuerdo? Después también está el tema del compromiso. Cuando hablamos de compromiso nos referimos sobre todo a que muchas personas cuando están tecnoestresadas, al final, si no hay compromiso con la empresa porque no me interesa en absoluto, ¿por qué tendría que aprender una herramienta nueva? ¿Por qué tendría que hacer algo nuevo? Si al final aquí nadie me está ayudando, a mí no me interesa mi trabajo, ¿por qué tendría que aprender eso nuevo? Y eso lo vemos muchísimo en las empresas. Como yo no estoy bien, como no estoy satisfecho con mi rol de trabajo, al final lo que sucede, de acuerdo, es que no me comprometo a aprender nada. Y por último, de acuerdo, lo que decíamos antes, insatisfacción a todas las áreas de la vida, tanto personal como profesional. Así que ya lo ves, son 4 puntos sobre cómo surge el tecnoestrés. Oye, ¿estás de acuerdo con esto? ¿De acuerdo? Coméntamelo en el chat si alguno de los puntos te parecen interesantes, ya sea que ahora estás viendo aquí en el LinkedIn Live o cuando estés también en directo en el YouTube. Así que fantástico. Algunas cositas que podemos hacer, algunas preguntas que quería hacer de modo de reflexión. La primera es, oye, ¿cuántas herramientas estás usando ahora mismo? ¿Sí? Entonces, me gustaría que hicieras un pequeño mapa muy rápido y que me dijeras rápidamente cuáles son las herramientas que estás utilizando ahora mismo. Al final, herramientas hay muchísimas. Seguramente la mayoría hacen de todo y todas la hacen muy bien. No hay una herramienta realmente mucho mejor que otra porque las funcionalidades prácticamente siempre son las mismas. Lo importante es que tengan seguridad para ti, que sean fáciles, que sean compatibles con el resto del equipo y con eso ya sería más que suficiente. Así que en el chat, si quieres, de acuerdo, puedes comentarme, de acuerdo, cuáles son las herramientas que estás utilizando ahora. El segundo punto, de acuerdo, es, oye, ¿cuántas se solapan entre ellas? Una vez tengas la lista inicial de las herramientas que estás utilizando, dime de las funcionalidades que tienen, ¿cuántas se solapan entre ellas? Lo digo porque cuantas más se solapen, más caos y más tecnoestrés van a tener la gente. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te ha pasado que la gente envía primero algo por correo? Si no respondes, te envía algo por WhatsApp. Después te llaman, te lo envían por Teams. Es decir, tenemos un auténtico disparate de herramientas porque al final es un caos, es un descontrol absoluto, es un desfase total. Y la última pregunta, ¿de acuerdo? Oye, ¿y cuánto tiempo le dedicas a cada una? Hay muchísimas herramientas, por ejemplo, Office está sacando ahora My Analytics, que es muy interesante y hablaremos un día de él para ver cuánto tiempo te pasas en cada una de las herramientas y si eres productivo o no. Y yo creo que esto dará mucho de sí porque es una herramienta que te permite saber cuál es el uso que estás teniendo ahora mismo de la tecnología. Pues bien, además de esto, de acuerdo, la idea es cómo empezar con una herramienta sin causar tanto tecnoestrés. Pues una de las cosas, de acuerdo, es primero unir personas y tecnología. El gran problema en la mayoría de empresas, ¿de acuerdo? Y la mayoría de personas a nivel personal es que no tienen en cuenta la parte humana y la parte de tecnología. Esto, como dice muy bien Joan Clotet, de acuerdo con el humanismo digital, no se puede ir por una cosa o por la otra. Las cosas tienen que estar integradas. Las herramientas, al final, ¿quién las usan? A ver, que se escucho. Humanos, perfecto. Entonces, no puede ser que la tecnología vaya por un sitio y la humanidad vaya por otro. Así que los departamentos más de personas y los departamentos más de tecnología deben colaborar para entender cuál es el momentum actual para aplicar este tipo de tecnología y, en segundo lugar, hacer que las personas se integren y, sobre todo, se involucren en esta tecnología, que sea algo que realmente les pertoque, que esté uno con ellos, que esté identificado con ellos. No tiene sentido, de acuerdo, hablar porque sí del sexo de los ángeles para saber a ver si la gente lo aplica o no lo aplica. Después también habría que fijar criterios con éxito. Eso significa, de acuerdo, qué criterios quiero que la gente haga con las herramientas. Porque sí, está muy bien pagar herramientas y pagar licencias mensualmente, gastándose una auténtica pasta, ¿de acuerdo? Una auténtica plata. Y muchas veces, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de criterio. ¿La gente la utiliza o no la utiliza? Sí, esto es suficiente. Creo que es interesante saber qué funcionalidades le saca más jugo, ¿sí? Le saca más potencial. Porque si estás utilizando una herramienta a medias y ya tienes una herramienta que hace exactamente lo mismo, a lo mejor te puedes ahorrar unos cuantos miles de dólares, unos miles de euros. Así que es un punto también interesante a tener en cuenta. Un otro punto, de acuerdo, es mídelo con algunos KPIs, pero muy poquitos. Lo digo porque no te flipes de esto. No hace falta tener una lista interminable de KPIs, pero sí un poquito, de acuerdo, para saber si eso está funcionando o no está funcionando. Y por último, de acuerdo, siempre que puedas, y no hace falta que se casen los grupos entre sí, como ves este anillo, la idea, de acuerdo, es que tengas grupos de apoyo para saber si hay algún problema, qué es lo que podrías hacer. Porque, dicho esto, de acuerdo, justamente con los grupos de apoyo, lo primero de todo es, oye,
¿Hay alguna mejora real que va a hacer la tecnología antes de empezar a aplicarla? Porque esto genera muchísima fatiga digital, al final tener que aplicar tantas herramientas. ¿Hay alguna metodología real que exista? Sí, no, pues yo creo que sí realmente, ¿no? Entonces, a lo mejor de lo que ya tenemos no hace falta una nueva herramienta, simplemente falta optimizar lo que ya tenemos. Así que este es un punto también interesante. El segundo punto, de acuerdo, siempre que puedas, para que la gente se vaya acostumbrando poco a poco, intenta buscar un grupo que esté acostumbrado a la tecnología, que le parezca bien. Haz un grupo piloto y siempre mezcla gente, de acuerdo, que no esté tan acostumbrada a la tecnología dentro de este grupo. Así, de esta manera, de acuerdo, todos se tendrán que llevar entre todos. La idea es que haya un equilibrio, incluso se puede diseñar un plan conjunto con estas personas y será mucho más fácil poder aplicarlo. Además, una vez tengas esto, una vez hecho este grupo piloto, la idea es analizar los resultados, a ver qué salió, funciona la herramienta, no funciona, vale la pena o no. Lo digo porque a lo mejor no hace falta invertir tantos euros, tantos dólares, ¿de acuerdo?, en una herramienta que después no funciona. Y por último, ¿de acuerdo?, cuando ya todo esto esté claro, entonces sí, poco a poco ve instaurando esta herramienta en diferentes herramientas, en diferentes departamentos, para que todo el mundo de forma paulatina entre en el juego de la herramienta y le sea mucho más fácil conseguirlo. Así que ya lo ves, ¿de acuerdo? Muy fácil este tema, ¿sí? Simplemente es un tema de perspectiva, es un tema de poco a poco para no generar esa fatiga digital y ese tecnoestrés. Tres reflexiones rápidas, ¿de acuerdo?, para terminar, y con esto damos un poco punto final a todo lo que estamos viendo. Lo primero es siempre que hagas nuevas tecnologías, que las apliques, nuevas herramientas para que la gente las utilice, explica un poquito el para qué, es decir, para qué estás haciendo todo esto. Si no hay para qué, realmente las cosas no funcionan, así que es muy importante, ¿de acuerdo?, entender el por qué. Lo segundo es que haz una estrategia compartida. Esto no se trata de que el equipo IT, ¿de acuerdo?, simplemente haga su estrategia, estas son las herramientas que hay que hacer, sino que hayan diferentes departamentos unidos. El gran problema que tienen muchas herramientas es que se implantan de forma unilateral. Esto lo hacemos porque lo digo yo, esto es lo más importante, ¿de acuerdo?, y no tiene ningún sentido. Primero hay que conseguir el consenso y esto se hace con todo en la vida. Para que las cosas funcionen tiene que haber consenso. Si hay cosas unilaterales, al final la gente lo ve como una agresión y hace que muchas de las herramientas ya sean percibidas como algo a evitar, porque esto viene de tal departamento, porque esto no es mío, es porque hay una falsa sensación de identificación o identidad con el resto del grupo. Y por último, de acuerdo, en cierta manera, de acuerdo, es buscar alternativas. Si ves que no funciona, siempre tienes que buscar alternativas. No impongas las cosas cuando veas que no funciona. Es que esta es la mejor herramienta del mercado. Sí, 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 pero si no funciona en tu empresa, da igual que sea la mejor herramienta del mercado. Así que ya lo ves, tres reflexiones muy prácticas. Entender el para qué, que haya una estrategia compartida a la hora de implementar tecnología y buscar alternativas para que la gente no se queme y que no tenga esa fatiga digital de estar chequeando 50 millones de herramientas cuando realmente solo le sirve una. Esta reflexión realmente es muy profunda porque es muy complicada de poder hacer. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves esto? ¿Te parece interesante? Sí, ¿lo ves interesante el tema del tecnoestrés, de la fatiga digital? Yo creo que es un tema que dará muchísimo de hablar este 2021, ahora que casi todos estaremos delante de la pantalla, ¿de acuerdo? Y muchas de las personas van a seguir teletrabajando en home office durante mucho tiempo, así que ya lo ves, es una cosa que quería compartir contigo para que también lo vieras. Y oye, coméntame cómo lo ves, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que quieras decirme, ¿de acuerdo?, sobre esto? Que sepas, ¿de acuerdo? Y para mí este es el punto importante, que todo este material lo publicaremos en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Que lo voy a dejar aquí también para que lo tengas. Ahí está, ¿de acuerdo? Y en Facebook también. Muy bien. Lo digo porque todo esto lo vamos a publicar, así que únete al canal, ¿de acuerdo? Ayúdanos a crecer un poquito más sobre esto, cada vez llegar a más gente y, por supuesto, ayudar a más personas a ser más productivas. Dicho esto, gracias mil a todas las personas que han aparecido por aquí, han soltado sus comentarios, ¿de acuerdo? De verdad, si hay alguna cosa, ¿de acuerdo?, que pueda ayudarte o simplemente quieres que te dé más información sobre algo, me escribes a nivel privado, ya sea en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, donde quieras, estaré encantado de responderte. Y dicho esto, nada, por mi parte me despido, un abrazo muy grande, ¿de acuerdo? Nos vemos súper pronto. Hasta pronto, chao, chao, y sobre todo que tengas un excelente día en toda esta locura que tenemos ahora mismo. Así que me despido, un abrazo y próximamente nos vemos en el próximo live, porque habrá más, seguro que sí. Chao.